mi corazón un tema particular porque estábamos en medio de pandemia casi saliendo de la pandemia, y Dios puso en mi corazón el tema Revive para la Iglesia de Dios Región Hispana en la Florida. Entendía que era un tiempo donde la iglesia necesitaba salir del anonimato. Era el tiempo quizás de la canción que se cantaba, decía: sal de la tumba. Porque muchos quedaron en el cementerio. Pienso que la pandemia fue como si fuese un sedazo donde los verdaderos creyentes fueron pasados por la experiencia de si realmente tenían una relación con Dios o no. Donde como que titubearon las rodillas, temblamos de temor y de miedo porque veíamos la muerte tan cerca de nosotros. Pensábamos muchos que quizás fuimos afectados por el COVID-19 en una forma grave, que no íbamos a salir de esa situación. Muchas personas fueron llamados a la presencia del Señor. Muchos cristianos fueron llamados a la presencia del Señor. Y yo pienso que después de ese tiempo, que yo creo que fue permitido por Dios para sacudir su iglesia, porque estamos en el último trecho de esta carrera. Dios está levantando una iglesia y Dios está despertando una iglesia que verdaderamente está apasionada por Él y por las almas que se pierden. Y les enseñé a la iglesia, donde quiera que iba, que existen tres tipos de personas. Las personas que piensan en las cosas que van a pasar. Las personas que ven las cosas pasar. Y las personas que hacen las cosas pasar. Y yo llevé eso al plano de la iglesia. Existió la iglesia que pensó en las cosas que iban a pasar. Existió la iglesia que vio las cosas pasar. Pero hoy está la iglesia que hace las cosas pasar. Para la década o para los años de los 60 se produjeron muchos cambios en la nación americana. Entre ellos, removieron la oración de las escuelas. Entre ellos, le prohibieron el poder llevar la Biblia, o que se abriese la aula de clase con una oración. Y mientras esto sucedió, la iglesia vio esto pasar. Muchos se encerraron, oraron, pidieron a Dios. Pero nos mantuvimos quietos, sin hacer mucho en términos de tomar acción en cuanto a lo que estaba pasando. Luego, para la década de los fines de los 70 y los 80, Dios comienza a levantar hombres a través de ese periodo de tiempo, hombres que se distinguieron por llevar la palabra del Señor aún a los gobernantes. Hombres como Billy Graham, hombres como el evangelista G.J. Ávila, que tuvieron la oportunidad de poder decirle al mundo, decirle a los gobernantes: así dice el Señor. Pero en ese periodo se levantó también la ola
de esta agenda del homosexualismo y comenzaron a progresar con la idea de que el matrimonio entre un hombre y un hombre era algo común o normal porque se amaban el uno al otro, o una mujer y una mujer. Y los gobernantes comenzaron a recibir el empuje de la sociedad, el empuje de personas que yo entiendo que estaban siendo guiados por una agenda que proviene del mismo infierno para llevar a la nación a poder permitir el matrimonio homosexual. Nosotros hicimos lo que pudimos. Fuimos a reuniones, avisamos a la iglesia, avisamos al pueblo. Esto solamente es un paso más cerca de lo que viene detrás, que es aún peor. Y la iglesia pensó, ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a hacer algo en cuanto a esto? Para ese entonces todavía había un poco de respeto, había un poco de, ¿cómo digo? Un poco de ética, un poco de temor de Dios, al punto de que los presidentes como Ronald Reagan, como Bush y aún el mismo Clinton invitaban al evangelista Billy Graham para que estuviese con ellos cuando llegaban los momentos decisivos en cuanto al gobierno y en cuanto a cómo las decisiones que ellos iban a tomar iban a afectar a la sociedad. El único avión que estaba en el aire cuando cayeron las Torres Gemelas fue el avión que transportó a Billy Graham a la Casa Blanca o al lugar donde estaba el presidente Bush para orar juntamente con él y darle el consejo de parte de Dios. Pero ya no está Billy Graham, ya no está Gigi Ávila para nosotros los hispanos. Ya han pasado tantas cosas y yo entiendo, y el Señor puso en mi espíritu que la iglesia necesita entender que Dios no está llamando ya a un Billy Graham, que Dios no está llamando a un presidente, que Dios no está llamando a una persona, a un hombre que va a marcar la diferencia en la sociedad y en el gobierno y en el mundo y aún en la vida de la iglesia. Dios está llamándote a ti. Dios está llamando a la iglesia de Cristo para que haga la diferencia, para que haga las cosas pasar, para que salga del anonimato, para que salga de la tumba, para que salga del cementerio y para que se levante y diga: así dice el Señor. Dios está esperando a la iglesia para que pueda entender y que pueda entender que ha sido capacitada, que ha sido preparada, que ha sido equipada para una hora como esta. Es una iglesia que hace las cosas pasar. Pero lamentablemente en estas últimas décadas, mucho del evangelio que se enseña y se predica es un evangelio de tratar a la congregación y a la iglesia como víctimas del mundo. Y es tiempo de que entendamos, iglesia, que nosotros no somos una víctima del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la razón por la cual Cristo todavía aguarda su juicio sobre el mundo en que estamos viviendo. Y es por tanto que la iglesia debe tomar acción. Y es ahí donde llegamos estos próximos 2 años.
Dios puso en mi corazón después de 2 años con el tema Revive, el tema Actívate. El tiempo del anonimato terminó. El tiempo de estar tranquilo y ver las cosas pasar terminó. Nosotros necesitamos levantarnos y defender la moral, defender la verdad de Dios. Si usted tiene hijos, debe ir a las reuniones de las escuelas y defender la moral. Lo que están enseñando a nuestros hijos en las escuelas públicas, lo que se está propagando, esta agenda que viene del mismo infierno, de los transgéneros, de homosexualismo, de todo lo LGBTQ y todas las letras que están por ahí para abajo. Es una agenda que viene en contra de la imagen de Dios, de distorsionar, de separar al hombre de Dios y del conocimiento de Dios. Y es por eso que Dios está llamando a una iglesia que se active, a una iglesia que tome acción, a una iglesia que no simplemente se encierre en 4 paredes, porque esta es la hora. Hay una cosecha de almas que hay que alcanzar. Hay una iglesia que tiene que apresurarse y que tiene que avanzar. Tenemos que avanzar. Y yo tomé la palabra acción y lo hice un acróstico. Y es el mensaje que estamos llevando a las iglesias. La primera letra A significa avanza. Avanza. No hay tiempo que perder. Tenemos que avanzar. Yo felicito al pastor Serrano, a su esposa y a esta iglesia, porque yo sé desde su comienzo, cuando comenzamos en este trecho, cómo Dios los ha sacado con mano dura, con mucha adversidad. Pero aún así se mantuvieron firmes y están firmes en el llamado que Dios puso en su vida y en sus corazones. Pero si ellos simplemente se dejan llevar por las cantidades, si ellos simplemente se dejan llevar porque no tienen músicos, si ellos simplemente se dejan llevar porque la situación no es la mejor, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Y a pesar de que quizás tú dices, bueno, todavía falta más, y quizás tú dices, wow, podrían haber más gente en este lugar, podríamos tener músicos, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No podemos quedarnos sentados haciendo nada o lamentándonos porque no tenemos lo que no tenemos. Tenemos que trabajar con lo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer la tarea como nosotros podemos hacerla para este tiempo y para esta hora. El apóstol Pablo escribe y le dice a la iglesia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Algo bien interesante del entrenador de los corredores de la carrera de relevo o relay race es que el entrenador de la carrera de relevo tiene que conocer no solamente los que corren en su equipo, sino que tiene que conocer a los que están en el equipo opuesto. La carrera de relevo es esa carrera que llevan un palito, un batón, y uno corre un trecho y le pasa el batón al otro que sigue por delante. El entrenador tiene que saber a cuál corredor va a poner para correr el primer trecho de la carrera. Pero no solamente necesita saber cuál corredor es el mejor para comenzar la carrera, sino a cuál corredor van a poner al otro lado de la carrera, para que así poder avanzar en la carrera y llegar al fin. ¿Por qué? Porque no todos los corredores tienen la misma agilidad, tienen la misma velocidad.
Hay algunos que corren un poquito más rápido, otros un poquito más lentos. Entonces tú vas a querer, el entrenador va a querer poner a su corredor conforme al opuesto. Cuando este evangelio comenzó a ser predicado, Dios escogió los primeros corredores de la iglesia. Y Dios escogió 12 discípulos y a los apóstoles y a aquellos hombres de aquel entonces. Y Jesús les habló a ellos y les dijo: ¿saben lo que va a pasar? Van a ser perseguidos por causa de mi nombre. ¿Saben lo que va a pasar? El padre, la madre los aborrecerán. ¿Saben lo que va a pasar? Muchos de ustedes los van a matar por causa de mi nombre. Yo creo que si a nosotros se nos hubiese asignado, a la iglesia del siglo XXI, se nos hubiese asignado correr la primera carrera de relevo como está hoy, jamás podríamos correr la carrera. Pero Dios, que es el entrenador, Él conocía a quién iba a poner primero para correr la carrera. Y Dios escogió a hombres que realmente no tenían mucho conocimiento, pero que creyeron en Jesús y en su palabra. Y cuando Pedro le pregunta a Jesús, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno le dicen: tú eres un profeta, tú eres Elías, tú eres tú eres el otro. Y Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios lo estaba capacitando a Pedro. Dios lo estaba preparando a Pedro. Dios estaba preparando a los discípulos, porque la oposición que ellos iban a tener iba a ser una oposición literal. Iba a ser una oposición de vida o muerte por causa de la fe en Cristo Jesús. Y cada uno de estos hombres murieron muerte de martirio por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Muchos de ellos los decapitaron la cabeza, otros los crucificaron, otros crucificaron al revés, otros los tomaron y los amarraban de carretas de caballo y los arrastraban por las piedras de la plaza del pueblo hasta que su cuerpo era hecho pedazos. No creo que la iglesia del siglo XXI estuviese preparado para esto, pero estos hombres estuvieron dispuestos a dar sus vidas, a morir literalmente por causa de su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios los había preparado, porque Jesús los había capacitado para correr. Es la primera parte de la carrera de relevo. Y ellos con mucho gozo comenzaron a correr la carrera de relevo. El apóstol Santiago le escribe a la iglesia de la dispersión en el capítulo 1, verso 2. Y le dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba va a producirles paciencia. Él no está hablando a una iglesia que está sentada en aire acondicionado, que está cómoda en su lugar. Está hablando a unos cristianos que están escondidos, probablemente están nerviosos, porque ellos saben que tarde que temprano van a tener que dar su vida por su fe en Cristo Jesús. Y él le dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Enseñaba a la iglesia, y esto es otro mensaje a la iglesia: la prueba del cristiano es cuando la prueba se interpone en que tú cumplas tu misión. ¿Por qué? Porque todos nosotros pasamos por dificultades, todos nos enfermamos, todos pasamos escasez financiera y económica, todos tenemos problemas familiares, tanto el justo
como el injusto. A diferencia del injusto, es que nosotros, cuando vemos esa prueba que nos viene a nosotros, viene porque viene para interponerse en que nosotros podamos cumplir la misión. El salmista David decía en el capítulo 6, Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? Miren, cuando tú miras las pruebas y tú dices, Señor, estoy enfermo, no puedo caminar, casi no puedo caminar. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero adorarte, Señor. Y esta enfermedad que tengo me quiere neutralizar, pero yo quiero agradarte, Señor. El Señor se agrada de eso porque Él sabe que tu corazón y tu mente está puesta en Él. Y por lo tanto, esa prueba es la que se interpone para que tú sirvas a Dios o cumplas la misión que tú tienes que hacer. Pero nosotros no podemos quedarnos como víctimas. Estoy enfermo, estoy débil, estoy triste. Dios está llamando a una iglesia que entienda que Dios la ha capacitado, Dios la ha preparado para una hora como esta, para un momento como esto, como este. El apóstol escribe en Hebreos, no se sabe si era Pablo o Bernabé quien escribió el libro de los Hebreos, pero en el libro de los Hebreos él dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios nos ha colocado a nosotros para correr con el mensaje del Señor Jesucristo, especialmente en una hora como esta. La iglesia que siguió a la iglesia perseguida o a la primera iglesia fue una iglesia que quizás entró en convenio en cierta forma. La iglesia que corrió ese trecho se encontró con un opositor. Y ese opositor era un opositor que era un poco cristiano y un poco como también del mundo. Y la iglesia se mezcló con el mundo. Y la iglesia corrió la carrera. Y muchos de ellos tuvieron que correr la carrera aún de rodillas y gateando, porque vieron como la iglesia comenzó a ser, en lugar de ser la perseguida, comenzaron a perseguir a los de la fe y a matar a los de la fe, tratando de detener el progreso de la iglesia de Cristo. Pero después Dios levanta otra iglesia. Y esa iglesia quiere predicar a Jesús, quiere crecer, quiere lo que llamamos nosotros en esta nación libertad de religión. Querían llegar a otro lugar y poder plantar una nación, un pueblo donde hubiese libertad de expresión, donde hubiese libertad de religión. Y llegaron los peregrinos a esta nación americana. Y llegaron y establecieron los fundamentos de esta nación americana. Y aunque a muchos les gusta alegar y les gusta decir muchas cosas en cuanto a las personas que fundaron esta nación, no podemos negar de que Dios estaba en el asunto del comienzo y del fundamento de esta nación. Si usted visita a Washington DC, si usted visita a todos estos lugares, no puede ausentarse Dios de todo lo que está inscrito en aquel lugar. Todo tiene que ver con Dios. Entonces la iglesia llegó a este lugar con ese deseo. Y la iglesia creció y se levantaron predicadores como Wesley. Se levantaron predicadores que comenzaron a llevar el mensaje y llegaron a las montañas de Tennessee, Norte Carolina y Kentucky. Y comenzaron a ver los grandes avivamientos. La iglesia comenzó a crecer y el evangelio comenzó a expandirse a través de esta nación. Pero la iglesia volvió a acomodarse. Volvió a acomodarse. Y entendemos que ahora que estamos en la última parte de la carrera de relevo. Entendemos ahora que estamos en la última parte de la carrera de relevo. Porque vino esa iglesia que volvió a acomodarse con el mundo y con el sistema del mundo. Y a la comodidad. Y a lo que me conviene a mí. Y a ese ego personal, si funciona para mí, pues eso es lo que conviene.
Y ahora la iglesia vuelve a retomar. Y tomó el batón, tomó el palito, como usted quiera llamarlo, de la carrera de relevo. Y esta iglesia es la iglesia que va a llevar a la carrera al final, al final de la venida de Cristo. Y por lo tanto tenemos que entender que si Dios te permitió que pasaras la pandemia, si Dios permitió que pasaras por lo que estás pasando y Dios te ha preservado para una hora como esta, es porque Dios te ha escogido y porque Dios ha creído y porque Dios te ha capacitado para ser esa iglesia que va a poder tomar el batón y llevar esta carrera de la fe hasta el final, hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Y usted dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer, obispo? ¿Cómo lo vamos a hacer, pastor? Porque hay muchas cosas que se oponen a nosotros. Necesitamos avanzar. El mundo está avanzando al otro lado. Vemos como toda esta agenda del mismo infierno está avanzando y la justicia no prospera. Vemos que todo el mal prospera y la justicia no prospera. Estamos corriendo y el otro va corriendo al lado nuestro y está un poquito al frente. Pero es hora de que entendamos que tenemos que esforzarnos y avanzar un poquito más. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Necesitamos avanzar. ¿Qué es lo que yo necesito para avanzar? Me pregunta. Necesito seguir avanzando. Necesito seguir avanzando. En otras palabras, no puedo fijarme en el hermano. No puedo fijarme en las circunstancias que están alrededor mío. Necesito seguir hacia adelante. Necesito seguir cumpliendo el llamado, cumpliendo lo que Dios ha puesto en mi vida. Segundo, ¿qué necesitas hacer para poder avanzar? Necesito dominar mi mente y mis emociones. Necesito dominar mi mente y mis emociones. Estamos en un tiempo donde las emociones están bien altas. Esta sociedad es una sociedad, yo llamo touchy-feely. Todo es I feel. Y eso aún se ha metido en la iglesia. I feel, como que yo siento. Pero este evangelio no es un evangelio de feel. Esto es un evangelio de fe. Es un evangelio de fe. Es que aunque tú no sientas una cosquillita, aunque tú no sientas que se te paran los pelos, tú sabes que tú estás en la fe de Cristo Jesús. Tú sabes en el Dios y el Señor que tú has recibido en tu corazón. Tú lo conoces. Y tú sabes que no se trata de números, tú sabes que no se trata de capacitación intelectual, no se trata de una capacidad particular, se trata de que tu corazón está correctamente alineada con tu fe en Cristo Jesús. Tú puedes cantar como el himnólogo del ayer, Juan Pacheco, que decía: que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme loco, fanático y bobo, pero mi copa rebosa. Soportaré todo esto y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Y esa es la actitud que tiene que tener esta iglesia. Una actitud de acción. Necesitas dominar tu mente. La verdad es que estás enfermo. No prestes atención de que estés enfermo, porque también la realidad es que estás enfermo, pero la verdad es que Jesús sigue siendo tu sanador. La verdad es que no tengo, los fondos están escasos y no creo que voy a poder llegar a poder pagar la renta este mes. Pero eso es una realidad que estás viviendo, pero también es una realidad que Él es tu proveedor. Y a veces enfocamos más el problema que a la solución del problema, porque nos comenzamos a enfocar en esas cosas que realmente para nosotros, los que estamos en la fe, no deben ser una amenaza, sino más bien un motivo por el cual nosotros decir: Señor, si yo estoy enfermo es porque tú vas a hacer un milagro bien grande.
Señor, si yo no tengo dinero es porque tú vas a hacer un milagro tan grande que tú me vas a bendecir en una forma extrema para yo bendecir a otros. Necesitas dominar tu mente y tus emociones, porque las emociones engañan. Tercero, necesitas olvidar el pasado. No puedes enfocarte cómo era la iglesia donde tú estabas. No te puedes enfocar en las glorias pasadas. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. No te puedes enfocar en eso que pasó, eso que te hicieron allá, cómo te hirieron, cómo te maltrataron. Y tú vives como una víctima sentado ahí y tú no estás ni seguro si puedes poner tu confianza en el pastor de la iglesia o en la iglesia. No puedes fijar tu confianza en ellos porque de seguro te vamos a fallar. Te vamos a fallar. Pero si tú tienes tu confianza puesta en Jesús, si tú tienes tu confianza puesta en la fe en Cristo Jesús, no hay diablo, no hay demonio, no hay nada que te pueda separar de la unidad en Cristo Jesús. Miren, amados, esto yo lo aprendí el otro día y yo lo sigo repitiendo porque es algo que es muy real. Nosotros nos gusta orar y ayunar mucho, y orar y ayunar mucho es bueno. Predicar la palabra es bueno, leer la palabra es bueno. Y es importante que lo hagamos. Pero lo más importante para la iglesia es la unidad. La unidad. Jesús oró y dijo que sean uno como tú y yo somos unos. Cuando el enemigo logra desunir, separar, dividir, el enemigo gana ventaja. Por eso es que si tú estás en esta iglesia, que tú te unas. A veces vas a tener que bajar la cabeza, aunque no sea a tu forma, aunque no sea a tu modo. Pero tú no estás por el modo o no estás por la forma. Tú estás porque Dios te ha traído a este lugar para usarte como un vaso para poder ganar almas para el reino de Dios. Y por lo tanto, eso debe ser como que te debes resbalar, como dicen por ahí, te debes resbalar. Cuarto, y voy rápido, necesitas valorar tu tiempo. No hay tiempo para contar tus heridas, tus quejas y tus penas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para avanzar? Tienes que vencer los enemigos del premio. La incredulidad, el miedo, el desaliento. Tienes que vencer estos enemigos. ¿Cómo yo avanzo? Pues tienes que creer. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que esforzarte. Esto no es fácil. Tienes que esforzarte. Dice la palabra a Josué, mira que te mando. No es una orden. No es que si quieres te esfuerzas. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes. Day City Church of God, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. En algunos lugares no, donde quiera que tú vayas. Pero tienes que mirarlo desde esa perspectiva. Tienes que hablar en fe. No puedes hablar como por si acaso o quizás. Cuando llegaron a lo último de poder dividir las parcelas de Canaán, dice que Caleb se le acercó a Josué, le dice, mira, yo he peleado, yo he hecho muchas cosas y ya pues ahora me toca a mí. Yo todavía soy joven. Yo todavía tengo las mismas fuerzas que tenía como cuando estaba con Moisés. Y Dios me ha preservado. Y le dijo a Josué, dame ese monte. Ese monte es mío. Dios me lo prometió. Y tenemos que nosotros hablar en fe creyendo que Dios nos va a dar la victoria sobre cualquier situación que nosotros estemos pasando. Cualquier situación que nosotros estemos pasando. Cuando tú entras en una carrera, tú no puedes entrar con la actitud de perder. Nadie entra a un negocio con la idea de perder. Tú tienes que entrar con la idea de siempre ganar. Cuando tú entraste a este lugar, cuando tú
tú te uniste a esta visión y a esta misión, tienes que tener una mentalidad de ganar. Tienes que tener esa mentalidad de vencer la oposición, de no escuchar lo negativo, sino dar lugar a las cosas de Dios. En cierta ocasión, habían unos hombres que tenían unos sapos, y estos sapos eran unos sapos para correr carreras. Y lo llevaron a esos sapos para hacer una carrera de sapos. Y el que ganara el sapo que ganara la carrera, el dueño del sapo que ganara la carrera, se iba a ganar $5,000. Y estaban todos emocionados porque creían en su sapo para poder correr la carrera. Llegaron al lugar seleccionado para la carrera de los sapos. Pusieron los sapos y los dueños comenzaron a gritarle: sapo brinca, sapo brinca. Y los sapos comenzaron a brincar para todos lados, menos hacia la meta. Menos hacia la meta, por todos lados menos hacia la meta. Solamente un sapo siguió saltando y saltando y saltando y ganó la carrera. Ganó la carrera. Los dueños de los otros sapos se dijeron: pero ¿cómo puede ser que tu sapo siguió hacia adelante y ganó la carrera, y los de nosotros siguieron saltando para todos lados? ¿Qué es lo que pasa con tu sapo? El dueño le dijo a los otros dueños de los sapos, les dijo: es que mi sapo es sordo. Mi sapo es sordo. Y como mi sapo es sordo, pues él no oía cuando ustedes estaban gritando y haciendo bullicio. Él simplemente siguió brincando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Saben qué? A veces nosotros tenemos que ser como el sapo sordo. Aunque digan cosas, aunque nos hablen cosas, aunque mucha gente está gritándonos por el lado, tenemos que aprender a quién debemos escuchar y a quién debemos prestar atención. Y hay veces que tenemos que hacernos sordos a ese mensaje que llega a nuestros oídos, que nos dice no podemos, que nos dice no vamos a lograrlo, que nos dice que no podemos, vamos a poder correr la carrera. Dios te capacitó, iglesia, para correr esta última parte de la carrera de relevo. Dios te preparó, pero para poder correr la carrera tienes que hacerte sordo a lo que el diablo le está diciendo, a lo que el enemigo te está diciendo, a lo que las circunstancias te están diciendo. Y decir: yo voy a correr la carrera con el objetivo de ganar. Nosotros vamos a ganar, no porque somos lindos, no porque somos buenos, sino porque tenemos al Espíritu Santo, el cual nos ha capacitado, el cual nos ha preparado, el cual nos ha equipado para una hora como esta, para correr la última parte de la carrera. ¿Cómo lo ha hecho, pastor? Hoy en día, en este último trecho de la carrera, Dios te escogió a ti. Dile a la persona que está a tu lado: Dios me escogió a mí. Dios te escogió a ti. El entrenador te escogió a ti para correr este último trecho de la carrera. Dios te escogió a ti para correr este tiempo. Pero no solamente te escogió, sino que te capacitó, porque hay que avanzar en la carrera. Tenemos que avanzar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dios por allá preparó a un hombre que se llama Bill Gates. Bill Gates, desde chiquito, Dios lo preparó a él para inventarse todo lo que tenemos que ver con tecnología de los internet y toda esa cuestión. No fue porque Bill Gates es inteligente o porque era bueno, sino porque Dios necesitaba que esta iglesia tuviese esos medios, porque la carrera tiene que avanzar. Yo le estoy diciendo a los hermanos en la iglesia, y te lo voy a decir a ti ahora mismo: si tienes tu teléfono celular, y tienes a alguien en tus contactos que no conoce a Jesús,
Tienes a alguien en tu contacto que tú conoces a Jesús. Toma tu celular. Tómenlo. Si tienes su celular, tómenlo. En serio. Si tienen una persona que no conoce a Jesús, puede ser un familiar, puede ser que esté aquí, puede ser que esté en Cuba, puede ser que esté al otro lado del hemisferio. Tú vas a enviar un mensaje de texto a esa persona y le vas a decir: Cristo te ama. Nada más. No vas a predicarle, no vas a decirle que se arrepienta, no vas a decirle nada. Cristo te ama. Saben que yo hice este experimento en mi iglesia y algunos recibieron mensajes y dicen: ¿por qué tú me estás mandando eso? Miren, la mejor manera de evangelizar, muchos de ustedes o de nosotros quizás no podemos salir a tocar puertas. Ya no podemos tocar puertas, nos han cerrado las puertas. Los lugares dicen no soliciting. Los testigos de Jehová se la han inventado para enviar una carta por correo diciendo: únete a esta página de web para que allí puedas ser educado. Si Dios nos ha capacitado, iglesia, para nosotros hacer el trabajo de la misión y para entrar en acción. Envíale un mensaje a esa persona, no solamente a una, a todos los que tú conoces, que tú dices: esta persona necesita a Jesús. Si quieres añadirle algo más, le puedes añadir algo más. Cristo te ama y yo también. No le deja lo que puede asimilar ese mensaje. La semana pasada, y yo lo digo a ustedes lo hacen, pero son formas en las cuales Dios nos ha capacitado como iglesia para compartir a Cristo. Es bueno que usted vea a su pastor en Facebook. Es bueno que usted lo vea trayendo una enseñanza, haciendo usted lo otro. Yo dije a mis hermanos, a los hermanos de mi iglesia: yo quiero que esta semana ustedes, como se ponen a ver Facebook o toda esa plataforma social, sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram, sea la que sea, usted va a escribir ahí su testimonio. No haga copy-paste de un testimonio de otra persona. Eso lo hacen mucho. Mira, este mensajito está bien lindo, pásalo. Esa persona está recibiendo likes por todos lados. Pero, ¿qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo Dios contigo? No tienes que esperar que el pastor lo ponga. Tú mira, tú mismo, tú tienes una cuenta, tú tienes amigos en Facebook. No sé cuántos amigos tú tienes. Yo uso más Facebook que nada. Pero yo tengo sobre 3,000 personas en Facebook. Entonces, que tú pongas tu testimonio ahí. Los hermanos en mi iglesia comenzaron a poner su testimonio. Y una hermana ya ha recibido más de 100 contactos. Pero, ¿por qué? Porque Dios nos ha capacitado para esta hora. Tenemos que nosotros comenzar a decir: Señor, si tú me escogiste para este último tiempo de la carrera, ¿qué puedo hacer yo? Porque no puedo tocar puertas. No puedo hacer esto o lo otro. Pero, Señor, guíame, ¿qué yo puedo hacer? Una de las cosas que le dije, y yo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes aprovechen y abran su mente y sus corazones. ¿Cómo yo puedo compartir de Jesús? ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien de mi fe en Cristo Jesús? Y por último, si están en este lugar, pues invítelos para que vengan a la iglesia y conozcan de Jesús. Pero hay formas en las cuales nosotros podemos compartir a Jesús aún en esta sociedad, y Dios lo ha hecho de tal forma para que seamos más agilizados. Porque el mensaje quizás no llega aquí a tu vecindad, pero va a llegar a la última parte del mundo. Alguien va a leerlo. El otro día mi esposa me estaba diciendo que sentía un poco de convicción. Yo no sé de usted, pero si usted conoce a Jesús, usted siente convicción porque usted quizás no le ha hablado a alguien de Jesús. Porque quizás usted no puede contar cuántas personas usted se ha ganado para Jesús. Yo no digo que levante las manos. ¿Cuántas personas tú te has ganado para Jesús? Usted dice: ay. Es que yo nunca le he hablado a una persona de Jesús. Pero mira, esta iglesia ha sido tan capacitada por el Espíritu Santo porque el mismo Espíritu Santo mora en ti. Y tu testimonio habla de Jesús. Tu testimonio, no digo tu testimonio verbal, sino a veces el silencio habla más alto que las palabras.
usted va al mercado a hacer compras. Y hay mucha gente que, aunque usted no lo sepa, le reconoce porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y cuando va por el lado suyo, ve en su rostro que en su rostro hay algo diferente. Y si quiere, y si va al supermercado y quiere hacer algo que puede impactar una vida, haga algo. Y le dé una sonrisa y dice, ¿sabes qué? Cristo te ama. No tienes que decirle nada más. Si eso abre la puerta para una conversación, para que lo invites a la iglesia, pues aprovecha la puerta y háblale para que venga y se congregue y que pueda crecer en el conocimiento de Jesús. Porque de eso se trata. ¿Qué más podemos hacer? Hay algunos que quizás dicen, no tengo la forma de poder hacerlo, yo no tengo Facebook, yo no conozco de eso, yo no sé cómo hacerlo. Miren, invierte. La primera parte es avanza, de la A. La segunda parte es comienza. Tiene que comenzar ya. Comienza, acción. La tercera sigla de acción es la C. Son dos Cs, ACC. La tercera sigla es confía. Tienes que confiar en Dios. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás. Mi esposa me decía por convicción y me decía, es que yo no puedo pensar en cuántas personas llegan para el Señor. Yo dije, que tú no tienes idea. Mi esposa tuvo la bendición de poder hacer 2 producciones de música con un grupo en Puerto Rico que se llamaba Mission. Y hay una canción en uno de sus CDs que dice, aquí estoy, Señor, ante tu presencia. Y esa canción ha corrido todo el mundo. Y yo decía a ella, tú no sabes cuántas personas han sido edificadas simplemente por esa canción que tú cantaste con el grupo Mission. ¿Cuántas personas vinieron rendidas al Señor diciendo, Señor, aquí estoy ante tu presencia para que hagas hoy de mí lo que tú quieras? Miren, usted no sabe cuántas vidas usted ha impactado con una sola palabra, con una cosita que usted dijo. Cuando mi mamá fue a Puerto Rico, mi mamá ya está con el Señor morando, pero mi mamá en una ocasión fue a Puerto Rico a visitar y estuvo allá en Puerto Rico visitando. Llegó a un hogar donde un muchacho que estaba en esa casa, yo era nene, yo era un muchacho que estaba en esa casa, vino donde ella le dijo, mire, yo conozco del Señor, yo tengo aquí una Biblia que me regaló un amiguito mío cuando yo iba a la iglesia, y se la fue a mostrar a mi mamá. Cuando mi mamá abre el cover, dice, de David Velázquez para José. Y dice, mi mamá le dice, ese fue mi hijo que te regaló esa Biblia. Y uno dice, wow, tú no tienes idea la agilidad que Dios nos ha dado en este último tramo, en este último trecho de la carrera de relevo, para nosotros poder predicar el evangelio del reino. La tercera sigla es invertir. Tienes que invertir. Tú quizás no puedes ir, pero tú puedes invertir. ¿Cómo yo invierto? ¿Cómo yo invierto? Es un desafío que le tengo a mi iglesia. Yo necesito comprar unos feather banners para ponerlo al frente de la iglesia. Yo te voy a dar la oportunidad de que tú compres un feather banner. Es una bandera que ponen así para anunciar. Y en ese feather banner, tú le vas a poner un mensaje. Cristo te ama. Bienvenido. Eres bienvenido a casa del Señor. Mira, tú no pudiste quizás ir a predicar, pero ese feather banner que va a estar allá afuera va a predicar a muchos. Y quizás una persona que entre a este lugar porque vio el feather banner que tú invertiste para promover o para dar a conocer a Jesús, no a tu iglesia. Ese es otro enfoque también. Tienes que enfocarte en que esto tú estás haciendo para el reino, para Dios. Es bueno que es para tu iglesia, que va a venir la gente a tu iglesia, pero tienes que tener enfocado tu mente que es en la fe que estamos predicando, en el evangelio del reino. Invierte. Si no puedes hacer eso, invierte económicamente en aquel que puede ir al campo misionero, en aquel que está haciendo el trabajo.
invierte. Y la última letra, la N, es notifica. We got to put on notice the devil. Tenemos que notificarle al diablo que ya la hora de estar neutrales, la hora de estar quietos terminó. Tenemos que notificarle al mundo que Cristo viene pronto por su iglesia y Él viene a buscar a un pueblo sin mancha, a una iglesia sin mancha y sin arruga, de que el tiempo está corto y que necesitamos volver nuestro corazón a Dios. Avanza, comienza, confía, invierte. La O, perdón, la O se me olvidó. La O, obedece. Obedece, no simplemente le ponga, pienses en obedece. Y luego notifica. Y a veces lo que tú piensas que no tiene ningún significado, tiene mucho significado y es muy relevante. Yo sé que ya esta es la tercera vez que lo digo, pero ya, de verdad, de verdad. No sé si alguien viene para acá para cantar algo, ¿no? ¿Viene alguien para acá? No. No, ok. Está bien, no, tranquilo. Un día yo prediqué un mensaje, estaba hablándole a la iglesia sobre las relaciones. Y tenía varias personas que eran solteros o divorciados, estaban solos, necesitaban una pareja, un compañero, una compañera. Y yo le dije a la iglesia en ese tiempo, estaba predicando ese mensaje, le dije, mire, si usted quiere un esposo, a las mujeres, si quiere un esposo, vete a Goodwill o vete a Salvation Army, cualquier lugar, compra unos jeans del size de la cintura que te quiere tu esposo y de la altura también. Coge esos jeans, te los llevas a tu casa, los pones en la cama y comienza a orar. Señor, llénalos. Señor, llénalos. Y lo hice en tono de broma, porque era un tono de broma. ¿Pueden creer que una hermana lo tomó literal? Lo tomó literal. El pastor lo predicó, estaba bajo la unción del Espíritu. Y oró al Señor. Y después de algunos meses, llegó un varón apuesto a la iglesia, creyente, músico, la misma cintura que ella había pedido. Hoy en día viven felices, llevan casados como 10 años, yo creo que ya. 10 años casados, porque tomaron una palabra de fe. Presta atención a lo que Dios está haciendo. A veces quizá la palabra no es para ti, pero si tú dices, esa palabra es para mí, yo la voy a tomar para mí, yo voy a creerle al Señor. Ella lo tomó en serio. Amado, si el pastor da las instrucciones de este lugar, obedece. No cuestiones, no pregunte. Mire, el pastor te dice, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Vamos a estar allá, vamos a estar allá. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Porque ese es el problema que tenemos muchas veces. Obedece y notifica. Te invito a que te pongas en pie. Aleluya, 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 aleluya. Padre bueno, he predicado tu palabra conforme tú la has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque tú nos permites ser parte de este último trecho de la carrera, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a correr, Dios mío, y avanzar en la misión y visión que tú nos has dado, Dios mío. Gracias por lo que tú estás haciendo con la iglesia, fruto de la vid, y también, Señor, Day City Church of God, Dios mío. Gracias, Señor, por lo que tú vas a continuar haciendo, Dios mío, con tu iglesia en este último tiempo. Danos sabiduría, danos revelación, danos la capacidad para entender la urgencia que tenemos, Señor, de compartir tu palabra, Dios mío, con un hombre hostil, con un hombre que vive en maldad y pecado, Dios mío. Danos la capacidad para hablarles de tu amor, para hablarles de esperanza, para hablarles de confianza en ti, oh Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta iglesia, esta congregación, Dios mío. Gracias, Señor, por los pastores que tú has puesto en esta iglesia, Dios mío. Glorifícate, Señor, y bendigo y bendice esta congregación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero invitar, puedes bajar la música. Quiero invitar a los pastores que pasen por aquí. Siento orar por ellos. No he tenido la bendición de poder orar por ellos desde que comenzaron su ministerio. Y si ustedes son tan amables, los hermanos, ¿por qué no pasan aquí? Vamos a pasar abajo. Vamos a pasar abajo. ¿Por qué no pasan aquí?